This meeting is being recorded. ¿Sí me escuchan? Voy a compartir. El siguiente ejemplo es una estructura de control switch. ¿Lo podemos copiar, por favor? ¿Es continuo, maestra? O sea, de los dos lados, Sí. ¿cierto? Profesora, yo tengo una duda. En mi teclado luego me cuesta mucho trabajo, meter algunos comandos o algunos corchetes o algo así. No encuentro luego los comandos, ya los busqué Ujú. y luego me cuesta mucho trabajo. A veces yo lo que hago es desde un navegador, pongo el nombre del símbolo y lo pego. Ok, maestra. Maestra, tengo una duda. Dice char operador igual, dice más. ¿Esa es una comilla simple? Es una comilla simple. Ah. Ahí lo ven mejor. Disculpe, maestra, ¿hay alguna diferencia si ponemos comilla doble o comilla simple? Es que la doble es en texto y esta es para poner estos símbolos de más. Gracias. Disculpe, maestra, ¿no sabe cuál es el atajo o el alt para poder poner la comilla simple? Es que pongo una comilla simple, pero creo que no es la que debería de ser. Espérame. Mm. ¿Sí la En ves mi, en mi chat? Sí, sí, ya ¿Alguien apareció. iba a decir? Ya apareció. yo, yo que, Ujú. que en mi ejercicio anterior me salió que el número es positivo. Ok.
¿Tienen clase a las 8? No. No, profesora. Ok. ¿Ya casi?
Yo ya, maestra, pero me está marcando un error. ¿Puedo transmitir mi pantalla para compartirlo y analizarlo? A ver, dejo de compartir. Sí, sí. Dice que el anfitrión limitó la capacidad de compartir pantalla, maestra. A ver, Listo, me marca aquí abajo en la consola, dice print, error división por cero, diagonal n, pero no sé por qué me está marcando el error. sería de algún punto y coma y de alguna llave. Abajo de tu resultado del primero, no le pusiste tu... El punto y coma, ¿verdad? Ajá. Ahí, a ver. Ya está corriendo. La suma es 15. Ujú. Perfecto. Gracias. Dejo de compartir. Maestra, y por ejemplo, a este programita, ¿qué le podríamos poner como cálculo o Estructura de control switch. estructura de control switch? Ujú, porque la otra es con if y con elf. Estos son ejemplos de las estructuras de control. Pero o sea, lo que yo quiero es que ustedes lo escriban, lo redacten, para que se vayan familiarizando con este compilador. Así cuando tengan necesidad de algún otro lenguaje, como les decía, Python, Java, lo buscan en el navegador y les va a aparecer así el compilador, pero para esos lenguajes. Y yo siento, a mi parecer, que es más dinámico. ¿Ustedes qué opinan? Pues sí es más dinámico porque se puede como compartir, ¿no? O usted dice aquí dentro de la clase. No, me refiero el compilador, que es más dinámico. O sea, que yo me meto a la web, lo busco y empiezo a trabajar. Sí, inclusive hay algunos otros compiladores en línea, pero este hasta visualmente es más atractivo. Ujú. De Sí. hecho, yo empecé, sí, dime. No, nada, digo que concuerdo con la compañera. Yo empecé a ver esto cuando empecé a ver una parte de programación en Python. De hecho, ahora, con estos temas de ciencia de datos, se maneja la programación en Python. Sí es lo que estaba viendo, maestra, que creo que Python ahorita está como de moda porque es un poco más sencillo, ¿no? O sea, bueno, el lenguaje es un poco más parecido al lenguaje humano, ¿no? Pues mira, básicamente
se han empezado conceptos, antes era la parte de inteligencia de negocios, hoy en día está mucho la parte de análisis de datos, ciencia de datos, pero este término no existía. En 2009 estaba la parte de inteligencia de negocios para toma de decisiones, manejando datos de base de datos, y de ahí se manejaban pocos, se decían que eran lagos de datos. Entonces, trascendió a 2013 el término de Big Data. En este término se maneja infraestructura para el Big Data, que es Hadoop, entre otros, con Linux, y se empezó a manejar el lenguaje R. R empezó a manejarse para hacer análisis de la información. No sonó mucho, pasó un tiempo. Y de ahí se manejó la parte de ciencia de datos. Y aquí en ciencia de datos metieron Python. Y en Python empezaron a trabajar ese análisis de datos. De hecho, también para hacer análisis de sentimiento, hacer análisis en texto. Muchas veces se puede poner el texto y se ve cómo se forma en red, pero con esta parte de Python, para hacer un análisis de información. Esto se empezó a meter con la parte de ciencia de datos. Al final del día, todos estos conceptos, Big Data, ciencia de datos, inteligencia de negocios, lleva una parte final que es una visualización. Y esa visualización es para la toma de decisiones para el usuario. ¿Por qué meter Big Data? Big Data se mete porque manejan datos no estructurados que vienen provenientes de la red. Me imagino que todavía no ven base de datos. ¿O ya la vieron? No. No, En maestra, bases de datos hay una parte que es la parte estructural, la parte del modelo relacional estructurado. En esta parte igual hay un lenguaje estándar para bases de datos estructural, que es base de datos relacional, que es SQL Server, Oracle, MySQL, porque también hay base de datos no estructurada, no SQL, Mongo. Entonces, aquí, en este sentido, las empresas empezaban a manejar de ciertas bases de datos en Data Warehouse, que es otro tema. Son bodegas de datos con áreas temas, ahí fueron mandando información de esas bases o de la red. Entonces, lo que se hacía en Big Data es analizar esa información. Los grandes empresas como Amazon, Netflix, entre otras, tienen sus motores con algoritmos para búsquedas de información y almacén de datos. Entonces, combinando con tanto base de datos, algoritmos y llegar a una visualización que es un ciclo de vida de datos, se empezaban a meter mucho estos lenguajes. En su momento no se escuchaba tanto R, pero ahorita, de un tiempo atrás, esto empezó de ciencia de datos 2018, 2017, porque yo me certifiqué, el tema de Python y Python, entonces se utiliza y es muy utilizado Python. En esos tiempos se decía que se quieren tener muchos científicos de datos y entonces es un lenguaje que hoy por hoy se utiliza para hacer este tipo de análisis. Pues es que aquí la parte de C es un lenguaje que se ha venido trabajando por mucho tiempo atrás. Cuando yo estudiaba también programé en C, bajo nivel. Y la parte de Python, como lo decían, es ya más amigable. Trae otro tipo de librerías para la parte de visualización de información, que se requiere muchas veces visualizar datos. Por ejemplo, hay herramientas para visualizar información, que es un Tableau, un Click, un Oracle Database, un Power BI. A veces no se tienen esas herramientas y con librerías de Python se manejan y se hacen esas visualizaciones, que son menos, se cuesta menos trabajo que a lo mejor aquí hacer una gráfica que va a costar mucho más trabajo para armarla. O sea, como meterle ya una interfaz gráfica, maestra, ¿se refiere a eso? Así es. Botones y menús y todo eso. Ujú.
que por lo general en Python, se maneja esa parte, como les decía, gráfica, para la toma de decisiones. Ok, muchas gracias, maestro. Ujú. ¿Me dicen cuando terminen? ¿Ya casi? Voy a pasar a las actividades y ahorita regresamos. En este módulo, ¿qué se va a entregar? La parte de tarea auténtica. Aquí se va a hacer un análisis preliminar, se va a analizar detenidamente y se va a ejecutar el código correspondiente a la etapa inicial de implementación del sistema de inventario, NetTet. Este código lo pueden abrir y lo pueden ejecutar en el compilador que ahorita estábamos trabajando. Y aquí van a poner atención en las funciones main, agregar equipo y mostrar inventario. Se dan unas tablas las cuales ustedes van a revisar para que se puedan familiarizar con el uso actual de las estructuras de control con el código, que es lo que estamos haciendo ahorita con los ejemplos. Y se va a identificar dónde y cómo se utilizan esas estructuras secuenciales, selectivas y repetitivas. Entonces van a revisar esas tablas y el código. Se va a hacer una planificación. En este código se van a identificar las partes fuente de este código, en donde esas estructuras de control pudieran mejorarse para aumentar la eficiencia, la claridad o la funcionalidad del programa. Aquí se va a hacer un plan en el cual se va a poder llevar una modificación del menú, implementando en las funciones en la función principal main, y aquí se van a incluir dos opciones de la parte CRUD, que esto significa crear, leer, actualizar, borrar, y una opción adicional de ayuda que explique cada opción del menú. Entonces, van a agregar dos de estas cuatro, o si quieren las cuatro, pero dos, y la opción ayuda en el menú. Aquí están las opciones que se comentan y la descripción detallada de cada una de estas opciones en la tabla. Se va a realizar una documentación y una justificación de acuerdo a los cambios del código fuente de lo que ustedes vayan a añadir, si son las dos o son las cuatro, más la ayuda, y se va a llevar esa explicación de ese código, de esas estructuras de control. Se van a realizar las pruebas con el código y de ahí pues se va a hacer la entrega y se va a subir. Eso es en cuanto a la tarea auténtica. ¿Alguna duda? Sí, profesora. Digamos, en el módulo 2, bueno, yo entregué eso, pero ahorita en Ujú. el módulo 3 no lo están pidiendo, entonces ahí, ¿qué podría hacer? O sea, ya lo hiciste. Sí, Hiciste la parte de la parte de crear, leer, actualizar y borrar. deja de borrar, modificar y el de ayuda. Pero bueno, yo considero que podría modificar el de ayuda haciéndole un menú. No sé si podría hacer eso ahorita en esta actividad. También es válido. Ok, entonces lo puedo redactar ese menú de ayuda para pues hacer la tarea y redactarlo. Ujú. Gracias. ¿Alguien más? Profesora, nos comentó algo como sobre que nos iba a subir algún video.
aparte de la sesión o no? ¿No? Ah, ok, gracias. ¿Alguien más? Foro de reforzamiento. Perdón, Se maestra, sí, va. sí. Es que más o Ujú, menos mi caso es el del compañero, solo que, bueno, sí, o sea, básicamente es como la misma instrucción de la segunda unidad para la tercera unidad, por lo que estoy entendiendo. ujú. Es como depurar el código e irlo puliendo, por así decirlo, o sea, mejorar Y la añadir, modularidad. ajá, añadir las opciones que les he comentado. Claro, Crear, leer, actualizar, borrar. perfecto, está bien. Ujú. En el foro de reforzamiento va a ser revisar la parte de la unidad 2. Igual, elegir, analizar y ejecutar el código correspondiente a este sistema. Y van a ingresar al foro, módulo 3. Aquí en esta parte del foro, pues van a ejecutar el código y van a responder las preguntas que se les está solicitando. En ellas, cómo se implementa la gestión de la entrada y la salida de los datos en el código fuente del sistema de inventario. Los tipos de datos que se utilizan en el código fuente. ¿Qué operadores se utilizan en el código? ¿Cómo se podrían mejorar las declaraciones de variable de este código? ¿Y qué aspectos del código fuente se podrán mejorar para hacerlo más eficiente? Como hemos quedado, van a hacer su aportación principal, 80%, y van a hacer las participaciones, 10%, 2, para que sea un 100%. ¿Alguna duda? Profesora, ese foro es del segundo módulo. Del tercero es otro foro. Ok, ahorita vemos. Voy a dejar de compartir. Aquí está. Ok, investiga qué es una función definida por el usuario, cómo se define en C y cuáles son los elementos principales que la componen. Investiga las ventajas que ofrece el uso de la función definida por el usuario en comparación con la escritura de un programa sin modulación. Busca por los beneficios y consideraciones que debe tener en cuenta al utilizar las funciones definidas por el usuario en la programación estructurada en C y averigua la diferencia entre pasar parámetros por valor y por referencia. Reflexiona acerca de cómo se reutiliza la función definida por el usuario en diferentes partes de un programa y cuál es su impacto en la mantenibilidad y escalabilidad del programa. En el código fuente, correspondiente a la etapa inicial de la implementación del sistema de inventario, identifica las funciones definidas por el usuario a agregar equipo y mostrar inventario. Ingresa al foro y responde las siguientes preguntas. ¿Cómo se utilizan las dos funciones definidas por el usuario en el código fuente? ¿De qué forma el uso de ambas funciones mejora la modularidad y la legalibilidad del programa? ¿Qué papel desempeñan los parámetros en ambas funciones y cómo se utilizan en el código fuente proporcionado? ¿Y cuáles parámetros se pasan por valor o función a agregar equipo y cuál se pasa por referencia? Y como les decía, las aportaciones. Eso es en cuanto a la parte del módulo del módulo 3, foro de reforzamiento. ¿Dudas? No, maestra. Ok.
Voy a compartir, ya se me va a acabar otra vez el tiempo. Voy a subir la presentación y voy a dejar los otros ejemplos. Aquí nos quedamos con la parte del switch. El siguiente es el bucle while. Igual es otro ejemplo para que lo realicen. El bucle do while. For. Y esos son los ejemplos que les dejo. Subo la presentación y cualquier comentario me pueden decir por correo. Oiga, maestra, un último preguntota. ¿Usted sabe dónde podemos revisar como ejercicios para resolver problemas sencillos o de iniciación en programación de C? Pues básicamente en la En el red hay muchos tutoriales. De hecho, les quiero compartir antes de que se me acabe el tiempo. Abrimos, a ver, voy a abrir un navegador. ¿Ven mi pantalla? Sí. Página Capacítate para el Empleo. En la lupita. Y aquí vienen unos cursos de lógica de programación, introducción a la programación, paradigmas de programación orientada a objetos, introducción a la programación. De hecho, en el material de los materiales que les he dado también viene algo de información sobre la parte de C en los planes de trabajo. Y aquí en esta parte de introducción les hablan de acuerdo a la programación, los tipos de lenguaje, procesos de programación, toda esta parte. Jerarquías, tipos de variables, estructuras condicionales, estructuras iterativas, herramientas de programación, elementos, diagramas, pseudocódigo, librerías, paradigmas de programación. ¿Dudas? Si lo gustan consultar. Y les busco y les mando. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Bueno, pues les agradezco su tiempo y seguimos en contacto. Cualquier cosa me mandan correo. Muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. The recording has stopped.